computadora. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a comenzar con esto. ¿Dónde está? Aquí. Ya, a ver, vamos. ¿Qué es la lógica de predicado? Sí, la lógica de predicado, aquí dice un poquito, es una generalización de la lógica proposicional. ¿Qué es la lógica proposicional? Lo que nosotros teníamos. P condicional Q, decíamos que era lógicamente equivalente a, qué sé yo, no Q condicional no P. ¿No? A esto de aquí se le llama lógica proposicional. Tiene diferentes nombres, quizás ustedes lo conocen con otro nombre. Sí, ¿y la lógica de predicados qué es? Bueno, pues es una generalización de esto, porque recordemos, por ejemplo, que P partía de que P era una premisa bastante simple, ¿no? Que decía, está lloviendo, por ejemplo. Está lloviendo. ¿Sí? Entonces, básicamente eso, esto es bastante general. Ahora, solamente que tiene nuevos de lenguaje que permiten estudiar la estructura interna de las proposiciones y sus propiedades. Bueno, eso no tiene mucho que ver. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Es el alfabeto o el lenguaje formal que se añade. Por ejemplo, los símbolos de las constantes. ¿Qué son las constantes? A, B y C. O sea, estos símbolos, esas letras son las que vamos a utilizar para hacer las constantes. Y los símbolos variables que son X, Y y Z. ¿Sí? No es obligatorio que utilicen esto, pero es, en su mayoría siempre lo han visto con esto, ¿no? Entonces, seguramente que ustedes ya han visto esto, P de X. ¿Sí? A esta X le llamamos variable. ¿Sí? Usualmente se utiliza P de X, P de Y o P de Z. ¿Sí? Por una generalización. Ahora, y cuando yo uso ya P de A, aquí, cuando yo uso ya aquí P de A, significa que esto ya no es constante, es una constante, ¿no? Porque más adelante se los voy a explicar para que tengan un poquito de conocimiento, ¿sí? Pero básicamente eso es lo nuevo que se añade. Ahora, para esto siempre se utiliza P o Q o R, ¿sí? Esas son las letras mayúsculas, que es lo que nos dice aquí. Símbolos de los predicados. Usualmente se utiliza P, Q y R, pero en forma mayúscula. Aunque en realidad aquí, yo les digo que en realidad lo que se utiliza es conforme va al problema. Por ejemplo, si dice político, usamos la P de político. Si dice caballos, pues bueno, usamos C de caballo, ¿no? Pero eso sí, lo que es importante es que siempre va en mayúscula, ¿sí? Eso es lo que va a calificar bastante la ingeniera, el cómo lo escriben, ¿ya? Entonces, esos dos puntos serían bueno, esos tres puntos serían los importantes. Y diferenciar cuándo utilizamos constantes, cuándo utilizamos variables, y luego todo lo demás ya lo conocen. Los condicionales, los unitarios, los binarios, o sea, las disyunciones, conjunciones, todo eso ustedes ya lo conocen. Las leyes son las mismas, ¿sí? Solamente que se añaden un par más. Y lo nuevo que aparece son los famosos cuantificadores, ¿sí? Los famosísimos cuantificadores, que solamente son dos. El para todo X y el existe una X, ¿sí? Esos dos. De ahí ya parten más. Pero eso sería lo importante. ¿Ya? Ahora, a ver, para que ustedes más o menos lo vayan entendiendo cómo funciona esto. Número 1, dice, ¿no? Predicado en una variable. El predicado en una variable es toda expresión a la que aparece una letra designada generalmente con una X. ¿Sí? Es lo que les decía. Por ejemplo, el valor de P de X para una X, y hay una A que pertenece a un universo y es P de A. Es una proposición singular. ¿Sí? Muchas veces lo que uno lee aquí resulta chino, griego, como quieran llamarlo, pero es más sencillo si los comenzamos a desglosar. ¿Qué me está queriendo decir aquí? Me dice que el valor de P de X, ¿sí? Hay una X que pertenece a un universo, por ejemplo, este universo. Vamos a hacer un ejemplo un poquito más humano, cristiano, como le llaman otros, ¿no? Vamos a decir que yo, por ejemplo, tengo un conjunto, ya vamos a entrar al conjunto, es el siguiente tema en realidad, ¿sí? Vamos a tener un conjunto de un universo, ¿sí? Y en este conjunto son, ¿qué podemos decir? Son ciudades, ¿no? Por ejemplo, tenemos Sucre, Santa Cruz, La Paz, ¿sí? La Paz. Estas aquí son nuestro conjunto de ciudades. Entonces, como este es un conjunto, cada uno es una variable. Esto puede ser una variable X, una variable X, ¿no? Bueno, lo correcto sería escribir que es una variable X, una variable Y, viceversa. ¿Sí? Pero, en fin, cada una de estas ocurre una X, ¿sí? Este es nuestro conjunto, eso se refiere con esta parte, que hay una X que pertenece a este conjunto. Bueno, pues este es nuestro conjunto. ¿Sí? Cuando yo pongo aquí P de X, en este momento esta X puede estar tomando cualquiera de estos tres valores, ¿sí? Pero cuando yo le ponga
P de A, esta A va a simbolizar sí o sí uno de estos. Por ejemplo, yo P de X ahorita puedo decir que es P de cualquiera de estas ciudades. Pero cuando yo ya le pongo P de A, ya estoy diciendo P de Sucre, por decirlo de esa forma. ¿Sí? Un ejemplo un poquito más. Si nosotros, por ejemplo, decimos lo siguiente. Yo quiero saber que C de X, tal que X es capital de Bolivia. Sí, por ejemplo eso. Entonces, en este momento yo estoy diciendo que X puede ser Sucre, capital de Bolivia. Santa Cruz es capital de Bolivia. La Paz es capital de Bolivia. ¿Sí? Cuando yo pongo X es algo general. Precisamente por eso es que al inicio decía, es una generalización de la lógica de preposiciones. Porque si ustedes recuerdan cuando hablábamos de preposiciones, si yo digo Sucre es capital de Bolivia, entonces esto de aquí ya es una premisa, ¿no? Ya es una premisa la cual yo le puedo, tiene un valor de verdad, que su valor de verdad puede ser verdadero o puede ser falso. En este caso, el valor de verdad de esto es verdad, ¿no? Por ese lado. Un ratito. Ya. Entonces, eso sería C de Sucre, ¿no? Entonces, si yo le pongo aquí La Paz, sería falso, ¿no? Falso porque La Paz no es la capital de Bolivia. Entonces, básicamente eso. Entonces, ¿entienden la idea de lo que es la lógica de predicados y cuál es la pequeña diferencia con la lógica proposicional? ¿Se entiende? ¿Más o menos? ¿Sí o no? No, no. ¿Se entiende, no? Entonces, esa es la diferencia. Sí, llevarlo un poquito más general, a un esquema más generalizado. Para eso utilizan los predicados. Ahora, cuando se crea esto, aquí ya es cuando existen los famosos cuantificadores. ¿Sí? Aquí comienzan lo de los cuantificadores. A ver, aquí dicen para todo X, a ver, se le llama proposición universal y se lee de la siguiente manera. Para todo X hay una X, P de X, para cualquier X, P de X, para cada X, P de X. ¿Sí? Esa es la universal. Y luego tenemos la expresión existencial. ¿Sí? Estos de acá son los cuantificadores. Este de aquí es el cuantificador de verdad, perdón, el para todo, el universal, y este de aquí es el existencial. De esa manera se escribe. ¿Ya? No sé, por ejemplo, si yo, a ver, creo que en la siguiente hoja lo tenemos. Ya, en esta hoja aquí lo tengo que seguir explicando. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo un conjunto, a ver, ¿qué podemos decir? Todos los animales vertebrados, no, perdón, todos los animales mamíferos son vertebrados, ¿no? Ese, por ejemplo, ahí utilizo un todos. Entonces, cuando es un todo, cuando yo estoy hablando de un conjunto, porque recordemos que esta X es un conjunto, aquí tenemos un conjunto, bueno, en este caso nuestro conjunto van a ser los animales mamíferos. Bueno, pues entonces nosotros sabemos que todos los animales mamíferos son animales vertebrados, ¿sí? Para ahí utiliza un para todo, ¿sí? Y luego de eso lo mismo con el existencial. Existen animales mamíferos que, bueno, existen animales vertebrados que son mamíferos, ¿sí? Porque puede que no sean mamíferos, pero sí son vertebrados. Más o menos va por ahí la relación, ¿sí? Ahí es cuando aparece, precisamente para eso ya comienzan a aparecer estos dos cuantificadores, y solamente existen de esos dos, o todos juntos, o que existe alguno, ¿ya? Y de eso, lo importante es esto de aquí, ¿sí? Estas son las dos nuevas leyes que van a aparecer, estas aquí se las tienen que aprender, junto con las que ya se saben, junto a las de leyes de De Morgan, leyes de la bicondicional, o sea, eso más que se aprendan estas dos de aquí y ya van a poder volver a hacer las demostraciones, porque recordemos que el objetivo es poder hacer demostraciones de cualquier tipo. Entonces, una vez que ustedes dominen estos de aquí, más el famoso generalización universal, generalización existencial, y la especificación universal y la especificación existencial, son estas cuatro más estas dos, o sea, esas 6 nuevas leyes, y ya la lógica de cómo hacer las demostraciones es exactamente la misma. ¿Sí? Ya lo vamos a ver con calma. Y aquí tenemos expresiones, la diferencia, esto sí se los voy a marcar porque me acuerdo que en un examen preguntó y no lo podían hacer, ¿sí? Esto de aquí es la diferencia de cuando yo digo no
versus cuando está adentro. O sea, necesito que se fijen en esto. Aquí la negación está afuera del paréntesis, y ustedes ya saben que cuando estábamos haciendo, por ejemplo, yo les decía, teníamos lo siguiente, ¿no? Teníamos P y Q. Y ustedes querían, si queríamos simplificar, yo les digo, no se puede simplificar porque ahorita la negación está estorbando, ¿no? Lo primero que tendríamos que hacer es meter esa negación y quedaría así con leyes de De Morgan, y ya recién ver qué podemos hacer con esa preposición, ¿sí? Porque estaba afuera, ahí estorbaba, ¿no? Ahora, y es diferente cuando ya está aquí adentro. Entonces, lo mismo ocurre aquí, ¿sí? Este primer caso que acabo de hacer, todo este primer caso que acabo de hacer, pertenecería a esto aquí. O sea, que cuando lo tenemos por afuera, todavía no lo podemos trabajar. Primero necesitamos introducir esa negación. Y como ya hemos visto más arribita, cuando yo quiera introducir esta negación, ¿cómo va a quedar esto de aquí? Va a quedar de la siguiente manera, ¿no? Va a quedar en existe una X, dos puntitos, negación P de X. Y ahí sí recién vamos a poder trabajar. Ahora, cuando lo tenemos en esta forma, ya está dentro la negación, entonces ya no necesitamos hacerlo. Sería más o menos como si tuviéramos esto de aquí, P y negación de Q. Entonces ahí tranquilamente lo podemos simplificar. Podríamos decir no Q o podríamos decir P, la que nos convenga en ese rato. Lo mismo va a ocurrir aquí, ¿sí? Entonces, como pueden ver, es exactamente lo mismo, y esta tablita de aquí es para que puedan llevar del lenguaje natural al lenguaje formal. Cualquiera de esto, cuando aparezca un todo, un cualquiera, cada, nada, nadie, ningún, ninguno, ya saben que se refiere a un cuantificador universal, o sea que saben que van a utilizar la A invertida. Y cuando vean un existe, hay, algún, algunos, algo, alguien, ya saben que van a utilizar el cuantificador existencial. No se olviden que para el universal siempre va acompañado de una coma y el existencial siempre va acompañado de los dos puntitos. Esa igual es la diferencia. No se olviden, esas dos cosas son bastante importantes. Y esta de aquí es la pregunta del examen, ¿sí? No la pudieron responder, me acuerdo, esa vez. La pregunta que está aquí arriba. ¿Dónde está? No se deja. Uy. Qué feicita. No sé qué hice, no sé qué hice, no sé qué hice. A ver, espérenme. Vamos a cerrar todas las pestañas. Ya, ahora sí. Esta pregunta que ven aquí, que no sé por qué no se deja interactuar. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí. ¿No es esta? La que estaba aquí atrás. Esta de aquí. Justo esta pregunta de aquí. Sí, dice, da las siguientes fórmulas proposicionales, y nos daba dos fórmulas. Bueno, en realidad ustedes tenían que inventarse dos fórmulas, definir formalmente, matemáticamente, la relación de existencia entre las fórmulas, un ejemplo de cada una de ellas, y aquí en el inciso B decía definir formalmente las proposiciones categóricas. Entonces eran 10 puntos que no se pudieron ganar, pero no era nada más ni nada menos que hacer esta tabla que les estoy mostrando ahorita. Esto de aquí. ¿Sí? Estas son las proposiciones categóricas. Existen 4. La universal afirmativa, la universal negativa, luego lo mismo, el existencial afirmativo y el existencial negativo. ¿Sí? Ya no importa si le llaman existencial o particular, cualquiera de los dos. Y esto de aquí es lo que les va a ayudar a llevar al lenguaje formal. ¿Sí? Por ejemplo, cuando ustedes lean todo S es P, ya saben que se está refiriendo a esta forma de aquí. Cuando diga ningún S es P, entonces se está refiriendo a esta otra forma. Es la forma en la que ustedes tienen que llevar. ¿Sí? Lo mismo en esto. Algún S es P, cuando dice algún S es P, entonces estamos viendo, existe una X que es S y es P, y algún S que no es P. Bueno, pues entonces significa que existe alguna S de X y que no es P. ¿Sí? Esas son las 4 formas que existen para poder llevarlo a un lenguaje formal. Igual se las dejo ahí. De todos modos, ya saben que este PowerPoint se los voy a pasar al grupo. Y con eso tendríamos para hacerlo, ¿no? Entonces, para que quede un poquito claro, vamos a hacer un ejemplo. ¿Ya? Una pregunta. Dime. La universal negativa es igual a la universal afirmativa, ¿no? Sí, es lo mismo. Está mal, O está mal hecho el ejemplo.
¿El ejemplo? La La forma. afirmativa. Pucha. Sí, está mal hecho el ejemplo, está mal hecho. Es sin la negación, ¿sí? Lo borran. No, Ah, ya. es que Hay lo una, borran. la sin la negación. negación más delante, ¿no? Del universal. La de aquí abajo, exactamente. Esta de aquí es correcta, esta de aquí es correcta, correcta. Y esto de aquí es para todo X, hay una S de X tal que P de X. Ah, ya. Esa sería Ya la lo afirmativa. entendí. Sí, Listo. eso sería bien. Sí, eso de ahí, bien que lo notaron. Esperen un ratingo. Subir videos, nunca. Ya. Ya, ahora sí. Por ejemplo, damos un ejemplo. Esto de aquí, que es una foto, lo vamos a poner aquí abajito para que podamos ir trabajando, ¿no? O sea, cuando uno lo ve así la fórmula, muchas veces uno no le entiende, ¿sí? No es hasta que uno lo hace un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener esto de aquí. Todo, ¿qué podemos decir? Todos los universitarios son atletas. Dinosaurios. Dinos, ¿sí? No. Ya, todos los universitarios son atletas, ¿sí? Entonces me dice, todo ese es P. Entonces, claramente estamos viendo aquí, miren, me está estorbando una, la voy a poner aquí abajo, creo que aquí abajo no estorba. Aquí abajo no es. Ya, ahí está. Ya, entonces, ahí claramente lo estamos viendo, ¿no? Todo ese es P. Entonces nosotros estamos viendo el todo S universitarios es P, atleta, ¿no? Entonces, si lo viéramos, tenemos que entonces ponerlo de esta forma. Tenemos que decir, para todo X, coma, universitario. Entonces yo voy a poner U de X, entonces A de X. ¿Qué significa esto de aquí? Lo primero que podemos hacer es, bueno, antes de hacer esto de aquí, lo estoy haciendo, me salté un paso, ¿no? El primer paso es definir esto de aquí. Universitario, es lo que les decía. Usualmente no vamos a usar P de X siempre, ¿no? Lo que generalmente hacemos es utilizar la primera letra mayúscula de la preposición que necesitamos. Por ejemplo, universitario. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo esto? Yo lo pongo así. U de X. ¿Qué estoy diciendo aquí? Estoy diciendo que X es universitario. Universitario. Eso estoy formalizando ahorita. Si yo pongo A de X, ¿qué estoy diciendo? X son atletas. Exactamente. X es atleta. Sí, lo mismo que sigue la misma lógica que teníamos antes. No puedo decir X no es atleta. Yo no puedo poner aquí a decir X no es atleta, porque para eso lo que tengo que hacer es formalizar que X es atleta y ya para eso existe la negación, ¿no? Entonces ahí estaría diciendo X no es atleta. ¿Ya? Eso. Ahora, si yo a esto le pongo A de J, por ejemplo, ahí yo ya estoy diciendo Juan es atleta. Atleta. ¿Sí? Por eso es lo que les decía al principio. Las letras que utilizamos para cuando son variables son la X, la Y y la Z. Y cuando yo utilizo A, B y C, ya son constantes. ¿Sí? Ahí cuando ya le puse la J precisamente porque se me ocurrió ponerle Juan. ¿Sí? Entonces es lo que les digo. Eso lo vamos a ver ahorita cuando estemos haciendo más ejercicios, pero esas son las diferencias. ¿Ya? Fadu, Una cosa, esto es llevarlo... una pregunta. Dime. Ahorita entré, pero no entiendo. Oye, esa U, lo estás poniendo la U por universitario, ¿no? Y A por atleta. Exactamente. Y la A por Pero atleta. son S y P, ¿no? Exactamente. Ya, P, S, Q gracias. son las que generalmente nos dicta la ley, pero yo les recomiendo que utilicen esto aquí para que no se vayan perdiendo. ¿No? Entonces, no hay ninguna ley que me diga exactamente estás obligado a utilizar estas letras. No, uno las usa a su conveniencia. Lo que sí es necesario es que vengan en mayúscula. Sí o sí mayúscula, si no, no les va a hacer valer. Ya, eso sería todos los universitarios son atletas. Entonces yo digo, como quiero decir esta frase aquí que está en lenguaje natural, llevándolo al lenguaje formal, el primer paso es hacer esto, ¿no? Identificar cuáles son mis predicados. El segundo paso ya puedo recién llevarlo. Como existe un cuantificador todos, entonces ahí digo, bueno, pues entonces ahí voy a necesitar un todos.
todo X tal que. En este caso no voy a usar S, ¿no? Estoy usando U de X. Todos los universitarios, U de X, son atletas. Atletas. Esa sería la primera. Por si acaso, como estabas recién entrando, aquí está mal, no es la negación, ya dijimos que es sin la negación, para la primera, que es el universal afirmativo. Ahora, para el universal negativo, sería para todo X, U de X, condicional negación A de X. Eso es lo que me dice la fórmula. Entonces, en lenguaje natural, ¿cómo lo leerían? Vamos chicos, en lenguaje natural, ¿cómo se leería eso que acabo de escribir? Esto de aquí. Ya todos los universitarios no son atletas. Exactamente. O en realidad, en lenguaje natural nadie dice todos los universitarios no son atletas. Se dice ningún universitario es atleta. Ah. ¿No ves? Es más natural. ¿Sí? Y en realidad, si se dan cuenta, eso dice aquí. Ningún S es P. Entonces para nosotros sería ningún universitario es atleta. Vamos con la siguiente, el existencial. Si yo le pongo existe una X, aquí ya son los dos puntitos, S de X y P de X. ¿Cómo se leería entonces eso? Perdón, aquí estoy usando la S y la P. Estamos utilizando la U y la A. Estamos usando U de ¿Existe X eso? Sí. ¿Existe X para U y A? Para todo pero U de X y todo A de X, ¿eso o no? sería aquí, el particular o existencial afirmativo. Algún S es P. Entonces, ¿qué diríamos nosotros? Algunos Unos universitarios son atletas. Exactamente, algún universitario es atleta o algunos universitarios son atletas, ¿sí? Porque existe alguno. Y si yo lo niego, sería el existencial negativo, sería de esta forma. A de X, pero aquí negado. ¿No? Entonces, ¿cómo sería el lenguaje natural? Algunos universitarios no son atletas. Exactamente. ¿No? Entonces, Verdadero. ahora queda más claro, ¿no? Cómo, ¿para qué sirven estas preposiciones? Y eso era su examen. Esa es la primera respuesta de este examen que les estaba mostrando, ¿no? Ahí ustedes tenían que ¿es un puntualizar examen? dos. Claro, estamos resolviendo el primer modelo de examen, ¿no? Dadas las fórmulas proposicionales, y ahí teníamos la fórmula. Fue lo primero que hicimos. Ya, perdón, ya entendí ya. Entonces, la primera fórmula que hicimos fue U de X, ¿no? X es universitario, A de X, X es atleta. Y lo que nos pedía el examen era definir formalmente las preposiciones categóricas, ¿no? Entonces, hicimos afirmar la estructura, que es esto de aquí es su estructura. ¿Dónde está? Son muchas páginas abiertas. Aquí dice, ¿no? Su estructura, ningún SSP y su fórmula cuantificacional. No, bueno, ahora que recuerdo, no, esto de aquí no, era de otro examen. Me acuerdo que en un examen pedía que hagan ejemplos, o sea que ustedes, lo que acabamos de hacer ahorita, eso pedía el examen. Este de acá lo único que pedía era copiar esto de memoria. Sí, el otro examen sí decía, el que me acuerdo que el año pasado entró, era dar un ejemplo de cada uno. Pero eso, básicamente es eso. ¿Sí? Entonces seguramente tal vez esté entre su examen respecto a esto de los predicados. Ya, entonces, ¿alguna duda hasta aquí sobre los predicados? ¿O quedó claro? Oye, Ahí- una Ahí en pregunta, el examen no es donde dice tipo, eso te iba a decir. ¿qué se pondría ahí? O sea, te iba a decir que ahí respondás, ya ahí en el cuadrito, que respondás. Ah, a ver. A ver. Sería esto de aquí. Su estructura sería todo S es P. Todo S es P. Y su fórmula cuantificacional sería para todo X, coma, S de X, condicional P de X. Y aquí en su tipo viene el título, universal afirmativo. Luego, universal
negativo. Y exactamente lo mismo. ¿Ahora sí queda claro? Sí, sí. Oye, yo tengo una pregunta. Eso ya lo entendí. ¿Qué es predicado? ¿O a qué te referís con predicado? Ya. La lógica de predicados es una generalización de la lógica de preposiciones. Era lo que decíamos aquí. Cuando yo me refería a P condicional Q, era lo mismo que decir no Q condicional no P, ¿no? Esa es la lógica que nosotros conocemos como lógica de preposiciones. Es la que ya hemos venido avanzando hasta este semestre, perdón, hasta este periodo del semestre, ¿no? Entonces, ¿y qué es la lógica de predicado? Es una generalización de esto. Por ejemplo, ¿qué era P? Está lloviendo, ¿sí? Eso era P, está lloviendo. Era una preposición que puede ser afirmativa o negativa. Ya vimos las cosas que no son preposiciones. ¿Y qué es el predicado? Es la generalización de esto. Por ejemplo, yo puedo decir todos los días llueve. Entonces, cuando yo utilice todos los días llueve, voy a decir para todo X, tal que L de X, ¿no? Porque llueve todos los días. ¿Sí? Entonces, en ese caso, ¿qué sería L? Sería Lluvia. X, Lluvia. llueve, ¿no? Llueve todos los días. Más o menos algo así. Sí, en realidad falta formalizar, porque Sí, sí. no es un predicado, ¿no? En realidad falta. Básicamente es eso, es generalizar, es un pasito más arriba de lo que ya conocemos. ¿Queda un poquito más claro? Sí, sí, yo ya entendí ya. Ya, eso es. Gracias. Sí, es que te perdiste la primera explicación. Mierda, sí, oye, puta. Pues acompañando a caer de su micro. Ya se acabó Ya. el partido. ¿Qué hacía, viejo? ¿Qué hacía? ¿Qué partido? Allá no estuvo atento ni al partido. Ya, entonces eso sería, chicos, ¿sí? Eso es la lógica de predicado. Y luego de eso, no creo que entre algo más al examen, o bueno, no, la verdad no vi. La Inge Sara, creo que sí tengo material de la Inge Sara, pero creo que no explica nada más a partir de eso. Oye, A una ver, pregunta, ¿cuántas preguntas son en el examen? O sea, esto cuenta como una, ¿no? sí, esto es una. Ahí está, Y una. Y esa una valía, por normalmente, ejemplo, 10 puntos. Luego te va a preguntar alguna de demostración, pero ya lo hablamos al principio, ¿sí? Ya les mostré los 9 modelos de exámenes que tengo por ahí para que vayamos resolviendo. Pero por el ya. momento no podemos resolver mucho porque más que todos los modelos de exámenes siempre tienen algo de conjunto y ustedes todavía no han visto nada de conjunto. Pero seguro que en esta semana la ingeniera lo va a avanzar y lo va a avanzar bastante rápido, me imagino. Porque no creo que el examen solo sea de lógica de predicados y de lógica proposicional. Yo creo que sí va a llegar a conjuntos. Y como Entonces, siempre lo van a enseñar y no van a entender nada. no se preocupen. Si lo avanzan mañana, ayudantía el domingo. De ley. Ya, entonces, ahora, basado en eso, ya podemos hacer este tipo de problemas, ¿sí? Demostrar formalmente la validez del argumento siguiente. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. A ver, lo vamos a mover esto para que ustedes lo tengan ahí, lo puedan ver. Y como ustedes ya saben llevar de lenguaje formal a lenguaje natural, estoy segurísima que van a poder hacerlo sin ningún problema. ¿Sí? Y ahí van a tener la fórmula a un ladito para que lo puedan ver. Y ustedes me dicten más o menos cómo creen que se tiene que formalizar esto. ¿Sí? Es lo mismo que lo otro. Lo mismo que ya venimos haciendo hace rato. Es exactamente lo mismo. Ahí tienen la fórmula, ¿no? Entonces dice demostrar formalmente la validez del siguiente argumento. Lo primero lo necesitamos llevar al lenguaje formal, porque ahorita está en lenguaje natural, y una vez que lo llevemos a ese lenguaje, seguro que ya se va a poder hacer. ¿Sí? Entonces díganme, ¿qué es lo primero que ustedes harían ahí? Para todo Todos los esto, lógicos son reflexivos y estudiosos. Lo primero que hay vamos a que, la hacer, estructura, antes de hacer la estructura, recuerden que primero hicimos el tipo. ver los predicados, formar los predicados. Era lo mismo que cuando hacíamos P y decíamos Juan, o bueno, perdón. Decíamos P es lo mismo que Juan estudia, ¿no? Y después que llegamos a P, ya recién hacíamos P, condicional Q y esas cositas. Entonces, lo mismo aquí. Lo primero que intentamos definir es ver cuáles van a ser nuestros predicados y cuáles no. Y entonces vamos con el primero. Todos los lógicos son reflexivos y estudiosos. Vemos un todo, vamos a ocupar un cuantificador universal, pero por el momento intentamos identificar los predicados. Entonces, ¿cuál sería el primer predicado? Lógicos reflexivos. Ya, a ver. Entonces, L de X. Y decimos, X es lógico. lógico. Siguiente. Ya, R
de X es reflexivo. X es reflexivo. Oye, buenanga tu F. Ah, ya. Es que mi nombre es con F lleva, entonces ya estoy acostumbrada a escribir la F. Dale, siguiente. E de X es estudioso. Estudiosano como Wilder. Como el compa. Ya, entonces decimos Me es sonroja. estudioso. ¿Y quién es Wheeler? Wilder rector. Es el crack Wilder que es el resuelve que le todas tomó nuestras dudas. examen a Sara. Narra. Es el que corrió. Bueno. Ajá, Es el maestro. es el que licenció a Sara. Mierda. Vamos con el Decirlo, siguiente. pues. Algunos lógicos son Eso filósofos. no pasó. Algunos lógicos son filósofos. Ahí necesitamos agregar algo. Lógico ya está, ¿no? Ah, ¿lo vamos a hacer las tres oraciones completas? Claro, lo primero, sí, es el primer paso. Ya, nos Llevar falta todo. filósofo, Filósofo. entonces. Pues. La Ya, F. F de X. Y decimos, X. X es filósofo. es Y ahora sos un crack, viejo. un R. Somos unos GG. filósofos. Vamos a decir, GG easy. Por lo tanto, algunas personas reflexivas son filósofas. Pregunta, ¿esas personas reflexivas hay que añadirlo? No, porque X viene siendo persona. Exactamente. Bien. Eso necesito. Que se den cuenta de eso, ¿no? Grande, Hay- Mamani. he Tranquilo. visto a alguien que alguna Hay vez hizo proceso así, en la digamos, y cabeza. decía X es persona, ¿no? Entonces, o sea, no se malinterprete. Claro que puede existir este tipo, pero diríamos Juan es persona es y que- de pronto yo digo ajá, caballo eso no es te iba a persona, decir. ¿no? Pero eso no va con el contexto ahorita del problema. Entonces, sí, está correcto. Por el momento, esas nomás son nuestros predicados. De ahí para adelante tendríamos que comenzar recién a formalizar, ¿no? Utilizando lo que ya vemos aquí, que son la estructura, ¿no? Entonces, con el primero, yo creo que ya lo tienen, ¿no? Chicos. ¿Cómo sería el ¿Cómo? primero? ¿Cómo sería el primero? El primero. Universal. X. Universal de X. N de X. Y. R de X. Lógico de X. Todos los lógicos son reflexivos. Condicional. Y. Condicional. R de X. Y E de X. ¿Sí? Ahí yo me Analícenlo, perdí. analícenlo. ¿Qué dice el universal? Todo S es P. Entonces, ¿nosotros qué tenemos? Todos los lógicos son reflexivos y estudiosos. Entonces, Ahora sí entendí. todo esto es que son reflexivos y estudiosos, pero ¿qué son esos? Ay, Los lógicos. ya, ¿Sí? ¿Queda claro ahí? ya. Más correcto, ¿no? Sí, Ya, muy ahora bien. sí entendí. Ese vendría a ser nuestra primera premisa, ¿no? El número 1. ¿Cuál sería la número 2? Algunos lógicos son filósofos. ¿Qué es? Universal afirmativo, universal negativo, existencial afirmativo, existencial negativo. Existencial Existencial afirmativo. Ya el afirmativo. Ya, y me dice algún S es P. Y esta aquí es su forma, ¿no? Existe una X, S de P y P de X. Entonces, ¿cómo quedaría para nosotros? ¿Existe algún lógico? Lógico. Que son filósofos, ¿no? Filósofos de X. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? No, ya no. Yo entiendo, oye. Disculpa, Pablo, ahí, por ejemplo, arriba donde decía son, digamos, usted lo puso condicional y abajo donde dice son, lo puso el conectivo lógico y, digamos, eso de ahí, Es lo que les está Sí, confundiendo. Perfecto. esa partecita no Es entiendo. condicional. Muy bien, muy bien, No muy bien, muy sería- bien. Ya, vamos con esto de aquí. Este de aquí. Lo voy a hacer aquí grandecito para que se entienda. Ya nos aplazamos. No, tranquilo, chicos, están empezando. Eso es lo que yo necesito de ustedes. Díganme, no, a esta parte ya no le estoy entendiendo. Porque sé que al Estamos principio sí despejando dudas.
Exactamente, chicos. Eso es lo que se necesita. ¿Cómo no le van a entender, Dica? Diego, algunos somos opa. ¿Qué te puedo decir? Yo fui de la que Afirmativo. nunca, yo esto nunca le entendí hasta que finalizó la materia. O sea, cuando me hice Ya quiero auxiliar, verte con recién tus le 100, entendí. viejo. O sea, es Cuando que me hice es igual auxiliar, que recién le son, entendí, pues. Diego. Tuve que aprender Sí, esto pero para lo que, hacer no, lo auxiliar. que yo pregunto es que ahí arriba ¿Cuál es la puso diferencia? condicional y abajo puso y, digamos, eso estoy Ah. preguntando. Sí, sí, sí. Buena Ah, pregunta. yo entiendo esa confusión. Ahorita lo vemos, ahorita lo vemos, ahorita lo vemos. Puso I porque solamente tiene dos proposiciones, pues. No, 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 no es eso. No es eso, no es eso. Lo No, estás no. entendiendo mal. Ah, Aplazado. Oye, quiso oye, ser, quiso ser Wheeler y no pudo. entonces yo estoy entendiendo mal, pero a la vez bien, digamos. Narre, estás entendiendo a media. Está Ya, rima. vamos. Vamos, vamos. Esta estructura de aquí es la Así estructura de es, Jordi. universal afirmativo. Y la estructura que esté aquí abajo es la de el existencial afirmativo. Perdón, esta es, siempre lo pongo existencial al revés, por la costumbre. Ya. Y esta de aquí es la estructura del existencial afirmativo. ¿Qué me dice la estructura del universal afirmativo? Que cuando yo lea todo ese es P, yo tengo que ponerlo de esta forma de aquí, sin esta negación. A ver, no sé con qué lo voy a pintar blanco. Sin esta negación de aquí. Ya no entendí. Desapareció. Crack. Ideas ¿Ya? en 5 minutos. Ayuda. Ya. Sí, cuando yo utilizo toda ese P, cuando yo lea eso, tengo que poner esta estructura. Entonces, yo que estoy leyendo al principio, todos los lógicos son reflexivos. Si gustan, o todo esto aquí que dice reflexivo y estudioso, es una sola cualidad, por decirlo así. ¿Sí? Es una sola cualidad. Entonces, a mí que me interesa, todos los lógicos son esta cualidad. Entonces, ¿yo qué tengo que poner? Todo ese es P, es por eso que estoy copiando todo esto de aquí, dice. Todo ese es P, entonces yo que tenía que poner, en vez de la S, tendría que poner esto de aquí, que en mi caso es lógicos, y luego tengo que poner el resto, P de X, que es reflexivos y estudiosos, es una composición de esos dos. Y ahí acompañado con la condicional. ¿Por qué? Porque esa es la fórmula cuantificacional para poder hacer esta estructura que estoy viendo aquí arribita. Todos los lógicos son y algo. Entonces yo lo mismo pongo, todos los lógicos son y ese algo. Ahora, ese algo que tiene dos predicados, que dice que son reflexivos y estudiosos. Entonces yo le estoy poniendo reflexivos y estudiosos. ¿Se entiende ahora el primero? Sí, 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 el sí. segundo también. Sí, sí. Ya, Seguro ya ya. estaba agarrando lo de la Lo mismo proposicional y ocurre esta, con y este no la fórmula. Es la fórmula, exactamente. La clave ahí es tenerlo la fórmula. ¿no? La Lo clave mismo es ver ocurre, que ahí hay una A y abajo una E, y y ahora, ahí el te segundo da la dice, estructura. algunos lógicos son filósofos. Nosotros ya sabemos, porque aquí arribita les dejé la tabla, de cómo se leen. Existe, hay algunos, algo. Cuando vean algo así, es de existe. Y cuando vean cualquiera, nada, cada quien, ninguno, ninguna, es para todo. ¿Sí? Entonces tampoco tienen mucho que adivinar por ese lado. Entonces, vamos, cuando es alguno, su estructura dice algún S es P. Entonces yo estoy leyendo algún filósofo, lógico, son filósofos. Entonces yo estoy viendo esa estructura. Su fórmula cuantificacional es esta de aquí. Entonces precisamente por eso es que yo aquí copié el existe y la I que ven aquí es esa I, porque estoy siguiendo la fórmula cuantificacional. Ahora, clarísimo, ¿cierto? Ya no se me pierden. Sí, sí, sí. Sí, muchas sí. gracias, Bueno, yo sí. Pablo, ya entendí. Ya, ahora dice, por tanto, algunas personas reflexivas son filósofas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que demostrar? Demostrar. Algunas personas son filósofas. ¿Es un universal afirmativo, negativo, existencial negativo o afirmativo? Existencial. Ya, afirmativo, ¿no? Afirmativo. Sí, sí, Perfecto. sí. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cómo lo voy a poner entonces? Existe una X, La X. ¿ya? ¿Qué pongo ahora? X. No, no es X, es L. No, A sería reflexiva. Ya. R de X. El conectivo lógico I.
y f de F de X, perfecto. Eso de ahí es lo que tenemos que demostrar. Entonces, ya saben, en realidad lo más difícil es llevar del lenguaje natural al lenguaje formal, porque si nos equivocamos aquí, nunca vamos a poder hacer la formalización. Y con el grupo que estuvimos ahí bregando en Discord, ya saben que ese es el dolor de cabeza. Digamos. Sí, Wilder ya Ahora sabía, llora, solo que ahora no quería llora y no hacer sale la reír, demostración. renegar. Esperen un rato. ¿Hay Discord? Ay, Discord. No, hay Ahí compa, disculpe. Nada, Ya, no, gracias. sí. Gracias, Habla, Kini. me hablas nomás, oye, Juan, me hablas y yo te paso. Hablen Discord. ahí en el Kini. grupo. Oye, Fado, A mí una igual, por pregunta, favor. discúlpame. Ya lo voy a pasar a grupo. Ahí donde dice demostrar 2 puntos existencial de X. ¿Lo puedes repetir, por favor, eso? Es que ¿Ya? me perdí un poquito, porfa. Sí, está bien, está bien. Entonces, volvamos al inicio, ¿no? Dice, demostrar formalmente la validez del siguiente argumento. Esa es nuestra incógnita. Y me dice, todos los lógicos son reflexivos y estudiosos, algunos lógicos son filósofos, por tanto, algunas personas reflexivas son filósofas. Entonces, cuando yo veo el por tanto, significa que eso es lo que yo tengo que demostrar. A veces dice demostrar, a veces dice por tanto, o a veces es la última oración, ¿no? Existen, ya lo han visto cuando hicieron sus tareas de Sí, formalizar eso sí. cuando estaba. ¿No? Entonces, Sí, cuando sí, vemos sí. el por tanto, sabemos que eso es lo que tenemos que demostrar. Entonces, ya todo esto es lo que necesitamos formalizar. Algunas personas reflexivas son filósofas. Entonces, el primer paso, saber qué cuantificador es. Ya vimos que es un cuantificador existencial afirmativo. Entonces, voy a seguir la fórmula, que es esta fórmula de aquí. Esta fórmula Particular de o aquí. existencial. Existencial, particular o existencial afirmativo. ¿No? Entonces, esa fórmula de ahí. Y la hago, ¿no? Algunas personas reflexivas son filósofas. Entonces, ¿yo qué tengo que escribir? Existe una X y pongo personas reflexivas. Ya vimos que eso era R de X, porque X es reflexivo. Y ya hablamos al inicio que por el hecho que diga personas no significa que es un nuevo predicado. Yo directamente digo X, ya afirmo yo que es una persona, lo sé que es una persona, entonces yo digo que X es reflexivo. Es por eso que pongo R de X. En este caso, esa es nuestra S, ¿no? Esta R de X, ¿dónde está? Esta R de X, persona reflexiva, es esto de aquí y es eso de ahí. Esa es nuestra S de X. Ya Luego entendí. Y pongo, algunas es esa X, ¿no ve? y ese P de X, exactamente. Y son filósofas, vendría a ser nuestro P de X, que son filósofas. Y aquí está nuestro filósofo. Claro, me estaba confundiendo en existencial, es porque allá arriba dice alguna. Ah, exactamente. Ah, ya. Gracias. que Eso alguna- me estaba chipando. Sí, entonces, claro, para eso, para que no se chipan, ahorita es un poquito difícil porque es la primera vez que lo están viendo, pero ya arribita les dejé la tabla, lo mismo para leer cuando ven una I o una O, ya saben que es una disyunción o una conjunción. Pero ahorita el para todo y para el y existe, ahí ya varían las palabras, ¿no? Son bastantes formas de leerlo naturalmente, que están aquí. Y aparte de estas existen otras, pero estas son las más utilizadas. Esa tablita ahí la tienen, seguramente en la ingeniera igual se las dejó la tablita. Ahora, tenemos esto de aquí, ya está listo para que nosotros podamos demostrar. ¿Sí? Está de que nosotros demostremos esto de aquí. Vamos a demostrar aquí. Uy, ¿dónde está? Aquí. Ya, entonces, eso de aquí es lo que tenemos que demostrar. Esto de aquí es nuestra premisa, esto de aquí es nuestra premisa. Número 3. Ya, ahora, para demostrar es las mismas leyes que ya conocemos de la lógica de predicado, perdón, de la lógica proposicional. Sí, son exactamente las mismas leyes. Solamente que aumentamos 6 leyes más, que son las que ya les había comentado. La generalización y las especificaciones. Las generalizaciones tanto universales como existenciales y las especificaciones universales y existenciales. Ahorita se las explico qué son. Y esta negación. La negación es tan sencillo como cuando yo vea negación de un para todo X se va a convertir en un existe. Y cuando yo niego un existe, se convierte en un para todo. ¿Sí? Esas son las negaciones. No es como ley de Morgan se siente, no sé, yo sí lo sentía. No, entonces, en el momento que ustedes vean un para todo X, P de X, ¿cómo va a quedar su negación? O sea, si yo lo introduzco esto, se llama negación de cuantificador. ¿Cómo queda? Entra por el negativo, ¿no? ¿Ya? Pero el para todo se convierte en un existe X, existencial.
se quedan los dos puntitos y niego lo de aquí. ¿Sí? Esto se llama Ah. negación del cuantificador universal, ¿no? Y cuando yo tengo este otro, existe una X, dos puntitos, P de X, eso de ahí, lo mismo. Existe X, se va a convertir en un para todo X. Los dos puntitos se convierten en una coma y se niega lo que estaba ahí adentro. P de X. Eso ahí es la negación, pero del cuantificador existencial. Esa es la nueva ley que vamos a utilizar. Y lo de la generalización y lo de la especificación. ¿Sí? Aquí se los voy a explicar lo de la generalización y especificación. Cuando yo lo tengo así, para todo y un existe, yo no puedo trabajar así las leyes de la lógica, ¿sí? De la lógica que ya conocemos. ¿Por qué? Porque me están estorbando estos cuantificadores y en ningún momento los hemos considerado. Entonces, ¿yo qué hago para hacer desaparecer esos cuantificadores? Para hacerlos desaparecer, ahí yo utilizo la especificación. ¿Sí? Cuando yo tengo así un para todo X, P de X, y yo necesito trabajar, entonces yo ahí voy a ocupar una especificación, voy a especificar, porque recuerden que los predicados es la generalización de algo, ¿no? Entonces en este caso yo voy a especificar el cuantificador universal. Especificación universal se llama esto de aquí. Como es la primera vez, lo voy a escribir el nombre completito. Se llama especificación. Ay, no puedo escribir universal. ¿Sí? La especificación universal. ¿En qué consiste la especificación universal? Al principio les estaba diciendo que se utilizan las variables X, Y y Z, y cuando ya lo voy a especificar, utilizo las variables A, B y C, porque esas son las constantes. ¿Sí? Entonces, básicamente, eso es lo que voy a hacer aquí. Voy a cambiar por un P de A, y eso se le llama especificación universal. Desaparece el cuantificador, y la X lo cambio por alguna A. Y eso es especificación universal. Entonces, igual funciona la especificación existencial. Aquí son dos puntitos, P de X. Entonces, cuando yo le aplique a esto, especificación existencial, ¿cómo va a quedar? Va a quedar P y A. Exactamente, P de A, ¿no? Ahora, cuando yo quiero hacer lo opuesto, cuando yo quiero llegar de esto a esto de aquí, se le llama generalización universal. Y lo mismo, si yo tengo un P de A y lo quiero llevar a existencial, se le llama generalización existencial. Existencial. Exactamente. Eso es lo nuevo que va a aparecer en este tipo de lógica, y el resto es lo mismo. Se puede usar demostración condicional, si es que lo necesitáramos. Se puede hacer por reducción al absurdo. Se puede hacer demostración directa. Lo que se necesite se puede hacer. ¿Quedó claro? Clarísimo. Clarísimo. La RA la vamos a hacer de ley. Ya, entonces, no sé, basado en eso, tal vez alguien ya lo vio la respuesta, ¿no? Entonces, tal vez no ahorita de que hagamos las especificaciones y todo eso se valora. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es la especificación. Entonces, hagamos la especificación en la número 1. ¿Qué especificación es? Universal. Universal Universal. en número 1. ¿Cómo quedaría? LA. RB y E. No, como todas son X, a todo lo que yo le Todas esté son A, poniendo X, entonces. le voy a poner A. Si yo aquí hubiera Ah. usado una de Y, que va a pasar en su examen que van a equivocar una Y, entonces a esa Y ya no le van a poner A, le van a poner B. Ya. Les va a llegar a Puta pasar. bellezanga, pues. Ya, Muy entonces bien aquí que sí lo vamos con dijiste, A. oye, capaz la fregaba. ¿Verdad? Ya. Le íbamos a Y caer. aquí, E de A. Listo. Sencillo, ¿no? Paso número 4. Especificación en la número 2. ¿Qué especificación vamos a utilizar? Existencial Existencial. En la número en la 2. 2. ¿Cómo quedaría? Quedaría lo mismo, pero con A. Ya. L de A. Y F de A. Listo. Ya podemos utilizar las leyes que ya sabemos. ¿Qué hacen ahí? Simplificación. Perfecto. ¿Cuál simplifico? ¿Cuál estamos buscando, pues? La 4. Aquí. La 4. Ya, pero ¿cuál de las dos? ¿La L o la F? Por la LA. Ya, LA. LA. Ya LDA. estamos poniendo. Eso es la simplificación en la número 4.
Listo, ¿qué más uso? Modo exponente opone. Modus tres y la operandi cinco. opponens. De la número 3 con la número 5. ¿Qué me queda? RDA. RDA y RDA y FDA. EDA. Y ahí Una otra vez, simplificarlo. Para ¿Cuál después simplifico? unirlo. ¿Ya? ¿Simplifico? ¿Cuál simplifico? No, pues si ya lo... Espera, una pregunta. La Tenemos que RDA. demostrar RX y FX, ¿no ves? Exactamente. Entonces simplifico RDA. Sí, sí, la L, eliminar. ¿Y ahora cuál más? AF. Simplifico la F. F. Esa es la Cuatro. simplificación en la número 4. Adjunción. ¿Cierto? Sí, Sí, asunción. RDA Y luego y FDA. ¿Y luego qué hago? generalización universal. generalización universal. ¿Universal o existencial? Existencial. Existencial. Generalización existencial. ¿Qué pasa? Nos vemos, nos vemos. ¿Qué pasa aquí? Generalización. Voy a añadir el cuantificador existencial. EX, R de X y F de X. Bien. Fácil, No es sencillo. O difícil. No, yo me estaba Maldito confundiendo, No, pero está yo bien. lo veo igual, solamente cambia algunas leyes, está bien. Claro, es lo que le digo. Solo se añaden esas nuevas leyes, las especificaciones, las generalizaciones, y bueno, eso que no la hemos visto ahorita, que son la negación de estos cuantificadores. Nada más, Hoy no esas acabaron, 6 nuevas chicos. leyes y el resto es exactamente lo mismo. Fácil, ¿cierto? Entonces, lo que más le va a costar, chicos, es hacer llevar al lenguaje formal. Porque bueno, ahorita resolvimos un ejercicio que estaba relativamente fácil, pero seguramente la ingeniera ya les dejó práctico de esto todavía. No, no lo Todavía. dejo No, nada. gracias a Dios, no. Gracias a No, Dios. lo que pasa es que no va a mandar directo al examen, pues por eso no nos da tarea. Puede ser, pero Matadero. casi no dan práctico de esto. Casi no. ¿Sí? Listo, eso sería, a ver, no sé qué más preparé para hoy, creo que nada más. Oye, pero esto va a estar difícil, como nos va a dar demostración condicional y no sé qué cosa. Ahí va a estar No, difícil. va a ser lo mismo, va a ser lo mismo. Hay que aprender más que... Bueno, No, más bien hay que pensar cuánto nos va a dar si la otra fue casi 50, 40. No, aquí lo tenemos a Wilder, viejo, vos no te preocupes. tú, Es tu carta secreta, ¿no? Bajo la manga. Wilder, yo te Hasta la digo. amanecía. Ya, por ley, pero yo manejo con ustedes. ¿Sí? Ya, esa, como pueden ver, era la pregunta del examen. Una ¿Sí? pregunta, Paula. Una Dime. pregunta. Dime. Esta ley de generalización y Ya. especificación me permite cambiar una preposición de universal a una preposición Existencial. existencial, o no se puede hacer eso. A ver, espera. En la premisa número 2, la puedo cambiar a universal con esas leyes. Sí, si quisieras. La verdad que nunca lo había pensado por ese lado. Pero... a la larga yo creo que es. O sea, primero, Hay un intercambio de cuantificadores. Existe algo para cambiar cuantificadores. Está en alguna de sus leyes. Sé que está en alguna de las leyes. Oye, Vale. Hay una ley que dice cambio de cuantificadores y ahí pueden utilizarlo para cambiar de existencial a universal. Y en realidad, si necesitas que este existencial se convierta en universal, se puede hacer. Mira, con esta, ahora que la recuerdo esa ley, es con la famosísima negación. Entonces, por ejemplo, si yo quiero esto, quiero llevarlo a universal, yo lo que tendría que hacer sería negarlo. Y quedaría para todo X, y quedaría negación L de X y F de X. de Es lo que les Morgan. acaba de explicar de la negación. Para eso quedaría aquí la negación. El lado malo es que ya nos queda esta negación de aquí, pero no sé, quizás si el ejercicio lo amerita y lo tenemos arriba, lo mismo, pero afirmado, tal vez ahí ya se hace una reducción al absurdo. O sea, depende de lo que ustedes quieran. Como pueden ver, y ya hemos visto varios casos, que se puede llegar a lo ¿verdad, no? mismo usando diferentes leyes. Buena esa, Depende buena. del Claro. ejercicio.
Ya escúchame, y si al número 2 le aplicas ley del absurdo, lo negas, o sea, sencillamente le aumentas una negación o directamente lo negas y lo pasas a universal. A ver, esto cuando yo lo niego va a quedar así, para todo X, coma, negación, L de X y F de X, ¿no? Ya. Y esta parte Sí. tenemos que seguir desarrollando. Claro, Esta sí, pero negación va a escúchame. Es lo quedar mismo, ¿no? L de X o negación F de X, algo así les va a quedar. O sea, no sé si eso les va a ayudar para que el ejercicio se siga resolviendo. Ya, pero escúchame, yo me voy a esto, al número 1. ¿Ya? Ah, no, me estoy equivocando, es en demostrar, porque rey del absurdo tenemos que negar eso, ¿verdad? Tendríamos que negar Ya. esto de aquí, tendríamos que negar esto de aquí. Claro, pero ahí me voy, ¿lo negas completamente o sencillamente le aumentas un negativo? No, lo niego completamente. Esto de aquí, R de X y F de X, si yo quisiera utilizar reducción al absurdo, ¿no? Y ahora que lo ya. tengo negado, ya, recién entendí, procedo a entendí. hacer esto. Para todo X, R de X negado y F de X. Y ahora recién aplicaría la Ya. generalización universal y quedaría R de X y F de X. Y ahí ya recién aplicaría leyes de De Morgan, ¿no? Quedaría R de X o F de X. Ahí ya eso ya está muy, muy largo, como que muchas Claro, cosas te ahí va a no sé qué chipar más, eso. o sea, ¿de qué nos serviría hacer esto? Necesitamos buscar una contradicción cualquiera. Y bueno, ya va por ahí, ¿no? O sea, tal vez no es por ese lado. Ahí se dan cuenta que no siempre la reducción al absurdo es la solución, ¿no? A veces No es por mataste ahí, ese truco. ¿ya? Pero sí, Nos eso. ha fallado. O sea, No, cuando no le hagan ustedes caso de hagan Stephanie. algo por forma directa y no les salga, ahí ya recurren a la fabulosa Eh, reducción al absurdo. Oye, ¿y Parece aquí que podemos usar la regla de premisa igual? Sí, pero ya les dije que no la usen, chicos, ustedes abusan de esa pobre No, ley. no, pero se puede. Claro, pues decirle que no, ya. se añade la demostración negando o utilizando reglas de premisa. Oye, y Cuando vos nosotros una vez, añadimos esto negado, cuando nosotros estamos añadiendo esto negado, lo hacemos mediante las reglas de premisa. Entonces sí se puede. Se puede, oye, se y puede. vos has puesto en un ejercicio, o sea, has hecho esa regla así, toda pelezanga, y te han dicho algo tu ingeniero, Claro, porque está mal, me han dicho. pero ya escúchame, y si supuestamente es legal, que se puede hacer. Se ríen, pues, y te dicen eso, no lo hace así un ingeniero. O sea, no Claro, toma pero atajos. Para eso todavía no no soy tendría que ser ingeniero, válida. digamos. No tendría que ser válida para eso. Claro. O sea, eso es Claro. una contradicción, digamos, te das cuenta, ¿verdad? Sí, es una No tengo mi título, decirle, puedo hacer RP. puedo hacer lo que quieran. Sí, nada. No sé, Ella es te que va a decir, yo igual yo lo teniendo llevé con cualquier Braulio y nota, Braulio digamos. era bastante. Que Wilder los corrija. No. Ya, y miren chicos, Will esa era la defector. pregunta número 2 de este examen, por ejemplo. ¿Sí? ¿Ven? Era una pregunta de examen. Eso que acabamos de Y la hacer número era una 3. pregunta de examen. Entonces, vamos chicos, que se puede, el examen está fácil, sencillo. Hagamos este más, que esto ya de lo que ya saben. Bomba. No. Si eso ya sabemos. La 3, porque la veo así como que muy complicado la Pero es 3. conjunto, las tres es Pero no. conjunto. Ah, todavía no hemos llegado. No Ah, entiendo con nada. razón. hicimos Y te conjunto vas a todavía. bloquear, ¿eh? Si apenas estamos Ah, con... ya. No, con razón, pero yo Te va pensé a que ya habíamos bloquear. avanzado eso, digamos. Ahí, alguien no va a clase, ¿no? ¿No ves? No, oye, pero si El es Kimi te virtual, pues ¿cómo atraparon. vamos a ir a clase? Ni que ya. Mucho Minecraft. Digamos. Ya, vamos con eso. Ya saben ustedes formalizar y todo el detalle aquí. Vamos, formalicen. Ah, ¿lo vamos a resolver nosotros? Claro, pues, ¿de qué sirve que lo resuelva yo? Uy, es que no tengo cuaderno, pero ahorita vengo. Pero dictamen, si Jorge no es alumno de la UPSA o Edwin es alumno de la UPSA, entonces ya, la primera generalización, perdón. Lo primero que tenemos que hacer, ¿esto es lógica de predicado, sí o no? A ver, comencemos por ahí. Ya. Pucha, no tengo la tabla a mano, si no, no puedo todavía. Ya. No es lógica de predicado, porque para que sea lógica de predicado, en cualquier caso tiene que haber todo SSP o algo así. Aquí la pregunta, ¿esto es lógica de predicados? Ah, ya. No, No no es es. lógica. No es lógica de predicado, es lo que ustedes ya saben, ¿no? Es la lógica normalista, podemos decirle.
Preposicional. Lógica de proposicional, exactamente. Entonces decimos, la primera P, la típica. ¿Qué va a ser P? Alumno. X, Alumno. alumno. Jorge, X, ¿verdad? No, Y no, ahorita alumno- no es lógica de predicados, chicos. No es No, lógica. primero están lógica. construyendo la cosa, espérate. Estamos construyendo. P, ¿qué va a ser? Jorge es alumno de la UPSA. Jorge Exacto. es No, al- cambiemos UPSA por UGRL, digamos. Por la Gabriela. Claro. No, hueva, hueva. No, no, A mí no, que, Está que feo, orgulloso. alguien está en la UPSA, ¿no? Ah, que la está defendiendo. no. Jamás. Ya pues chicos, no me ven. El innombrable. Digamos. Ya, Edwin es alumno de la UPSA. Ya. Edwin es alumno de la UPSA. Sí. Ya, Bien. la R. Edwin es alumno de la UCB. UCB. ¿Qué es UCB? Universidad Otra Cochabamba universidad. Boliviana. ¡Narri! La católica. Católica. Cochabamba. Cochabamba. Ya. Ya eso ya tenemos. Jorge, alumno de la UPSA, ya tenemos. Edwin, alumno, ya tenemos. Ya tenemos todo, pues ya. Listo, ahora formalizamos. No, nos Permítame. falta la S. Ah, no. No, está bien, está no bien. falta, Ya, no. está bien. Tenemos que buscar entonces. ¿Ya cuál es P, la premisa 1? ya. No P. O. Q. Entonces, condicional. Condicional R. Ya. Número 2. P. P y no Q. P y no Q. Condicional Q. ¿Sí? ¿De acuerdo, chicos? Póngale 100. Falta Vale, el 3, sí. pues falta el 3. Es Q el 3. Dice, ¿O no? se desea saber en qué universidad estudia Edwin. Esa es la pregunta aquí. Saber en qué universidad él está estudiando. Ahorita no nos está pidiendo, demuestre que Edwin estudia en tal universidad o demuestre que Jorge no estudia en la UPSA. No nos está diciendo demuestre algo, nos está diciendo en qué universidad estudia Edwin. ¿Cómo se resuelve este tipo de ejercicios? Ahí es lo que les decía, con tablas de verdad. Entonces, yo lo que voy a hacer va a ser hacer la tabla de verdad de esto, y en el lugar donde me dé todo verdad, o sea, donde me dé verdad, esa va a ser lo que va a cumplir, ¿sí? Ahorita cuando hagamos la tabla de verdad se van a dar cuenta de a qué me estoy refiriendo. A ver, aquí nomás. Ustedes saben que esto de aquí, si yo lo adjunto, ¿con qué lo adjunto? ¿Con qué símbolo se adjunta? Aquí. Chicos, quiero adjuntar las dos. Equivalencia. Con Equivalencia. la I. Con la I lo adjunto. Ah, va, ni que ya. Ya, pues estoy diciendo adjunto. Ah, adjuntar yo Ahora pensé. sí, esto de aquí ya lo tengo los dos juntitos. Ahora, entonces, a esto de aquí ustedes ya saben hacerle tabla de verdad, ¿sí o no? Cuando lo ven Sí. así en una sola línea. Entonces, Por ejemplo, a ahí esto de aquí- FFBB. BFBF. Ya, Tenés ya. una O. Sencilla. Ya, pues enseñamos. Ve, eso es el examen. No sé por qué se aplazan. Pero si yo no me he aplazado, ya primera vez. Todavía. No sé, chicos. Todavía. Yo me saqué 3 en Está cerca de copia. ser un dino. Tengo Ya cara de ves. peladito, así que aunque sea Disney, igual sigo siendo nuevo. Mierda, qué trucazo. Trucazo, yo. PQR. Hasta ahí todo TT. Vamos a ocupar no P. Y vamos a ocupar no Q. Yo creo que ya a este paso ya deberíamos hacerlo directo, ¿no? O sea, directo ahí abajo. No se puede. No sé, ¿alguien está preguntando algo? Que si va a comer, le pregunta. Ah, ya. Yo sí quiero. Vamos a hacerlo por el método directo. Un pedido ya. Sí. Un GoFig pedido. Mierda, bella sanga. Una ¿Cuánto vez, te pagaron hagamos- por la promoción? Yo me animo. Yo le meto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8, ¿cierto? Mierda, ¿por qué tanto? Si son solo 3 son nomás.
P, Q y R son 3 nomás. Entonces nomás son 4. Sí, No, pues está bien No, 8. son 6. son 8. No, son 8. 8, sí, sí. Son 8. Son Sí, 8. ¿verdad? oye, ¿cómo esto? A este Cuatro punto ya con tenías seis, que cuatro saber. falsos. Pero 1, 2, 3, 4. Ya me hicieron perder. 2, Son 5. 2, 4, 5. Faltan. 3 más. 8. Ahora 8 falsos más. Viejo, esto es tan largo, eso ya no quiero. 1, 2. Esperen, ¿sí? Está bien, sí, está bien. 8 nomás. 6 más, 6 No más, son 6 F 4 y más. 4. son 4, 4, viejo. B, 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 F, No F, me vengan, F. Q y son R. 4 y 4, son 4 y 4. Son 3 proposiciones, son 3 nomás. PQR. Claro. Ahora sí, ¿contentos? Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. ¿Verdad, verdad? Falso, falso. ¿Verdad, Es verdad? verdad. Falso, falso. Y ahora aquí, ¿verdad, falso? ¿Verdad, falso? Acá al lado. ¿Verdad, falso? ¿Verdad, falso? Listo. Y ahora aquí la negación. 1, 2, Solo pues. 3, 4. 1, 2, Ve. 3, 4. Y la negación de Q sería falso, falso, verdad, verdad, falso, falso, verdad, verdad. ¿Saben qué? Necesito un cuadriculado, no puedo hacer esto. Ya vamos con la primera. Esta de aquí. Y esta de aquí. Vamos, la primera. Esto de aquí. ¿Cómo quedaría la primera tabla de verdad? Dale, Kini. Ni es si yo respondí lo anterior, viejo, vos respondés esta, pues por lo menos. Ya, Mínimo. falso o verdad. Ya, falso, ahí es ¿verdad? B. ¿Verdad? Falso, verdad, verdad. Falso, 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 Falso. falso, falso, falso. Y todas las demás son verdad. Ya, hasta ahí todo TT. Vamos con esta otra. P, Condicional R. no Q. Ah, no. Esta de aquí, lo que les señalé, lo estamos haciendo por paso. Estos son los primeros y este es el Y primero. ahí es F, F. F, B, B y todo lo demás F. Ya, perfecto. Ahora, junto con la R. ¿Prefieren que aquí ponga la R para que se guíen? No. Directo nomás. Ya, vamos aquí entonces en la condicional. ¿Verdad? Condicional, ¿verdad? ¿Verdad? B. ¿Verdad? Falso. Condicional, falso. Falso. ¿Verdad? Verdad. Ah, es falso, allá abajo. Ahí es ¿Verdad? falso. La 4 es falso. Ahí, No. exacto. Está bien, está bien. ¿Ahí está bien? Sí, está bien así. Sí, creo. Ya. Esta No, está otra bien. condicional. Esta otra condicional. Este es Ya, el paso a ver. número 2. Ya, El ahí 2. es falso, falso, Nada que Falso, ver. falso. No, ¿verdad? ¿cómo que Es verdad? verdad. Falso Claro, pues. condicional, ¿verdad? Te da verdad. Falso condicional, ¿verdad? También te da verdad. ¿Y Este cómo es es tu falso? antecedente. Este es tu antecedente y este es tu consecuente. El antecedente falso y el consecuente verdad te da verdad. Falso condicional, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Sí o no? Es así, pues. Ya, pues. Entonces, ¿verdad, verdad? ¿Sí o no? Verdad, es verdad, pues. Ya está bien. Siguiente. ¿Falso? Falso. ¿El No, siguiente? ahí. Falso. 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 Y todo lo demás, como su antecedente falso, no necesito fijarme en Q, ya sé que van a salir verdad. Porque el antecedente es falso. ¿Sí? ¿Contentos hasta ahí? ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien que no esté de acuerdo? Sí. Willer, Ya, ¿no? ahora, ¿verdad y Estoy de verdad? acuerdo. ¿Verdad y verdad? Verdad, Verdad. ¿Falso y verdad? falso, Falso. Falso, falso. ¿Verdad y verdad? verdad, Ah, ¿Falso y verdad? falso, Falso. ¿Verdad y verdad? verdad, Verdad. ¿Falso y verdad? falso. no manzana. Falso. Ya, ahora no me convence la respuesta. Oye, o sea que no, Algo está mal. no. Algo está mal. O sea, no sé si algo está mal, pero a ver, quiero chequearlo de nuevo. Jorge no es alumno de la UPSA, negación de U. O Edwin es alumno de la UPSA, o Edwin es alumno de la UPSA, era Q.
Sí, está bien. Entonces, Edwin es alumno de la UCB. Entonces, R. De la UCB, está bien. Si Jorge es alumno de la UPSA y Edwin no es alumno de la UPSA, si Jorge es alumno de la UPSA, está bien, P. Y no es alumno de la UCB, está en Q. Entonces, Edwin de la UCB. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí, no? Oye, pero yo ya me chipé ya. ¿Cómo vamos a saber en qué universidad estudia con esta tabla? En los lugares donde dé, ¿verdad? Buena pregunta. En Buena los lugares No, donde dé, ¿verdad? no conviene mejor no hacer la tabla. ¿Qué? O sea, yo ya me perdí, ya te lo juro, ya estoy perdido. Ya. Espera un rato. Quiero ver si hicieron bien la tabla de verdad. No Ñe, si P. vos la estabas Sinceramente, escribiendo, pues. con la tabla ya pues salió algo Yo nomás mal. lo Ya. estoy viendo. ¿Verdad? ¿Verdad? Falso. Falso. Realicemos nada. Verdad. Ya, está bien, está bien. Ahora vamos con la segunda. P y no Q. P y no Q. Verdad y falso, falso. Verdad y falso, falso. Verdad, verdad. Y falso, falso, falso. Todo bien, está bien. Ahora necesitamos no P, o sea, sería esto de aquí con la R. Espérenme un rato, en la R. Verdad, condicional, verdad, verdad. Falso. Verdad, verdad, verdad. Falso, verdad, falso. ¿Verdad? Condicional falso. Falso, ya está ahí. Hasta ahí todo bien, todo tete, todo tepiala. Siguiente. Era no P y Q. Con la Q. Falso, verdad, verdad. Falso, falso. Y todas las demás verdad. Ya está bien. Y aquí, verdad, falso y verdad. Falso, falso, falso. Esto de aquí sería una I. ¿Verdad y verdad, verdad? Falso, verdad, falso. Ya está bien. Les creo, ahora sí les creo. Verdad, verdad, verdad. Ya, en esta verdad y verdad y verdad es cuando todos estudian. Y este de aquí es cuando él no estudia. Y este de aquí es falso, 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 verdad. R. ¿Dónde está R? ¿En qué universidad estudia Edwin? Fado, no entiendo. Espérame, que estoy formalizando. R estudia en la UCB. Estudia en la UCB, Tranquilo, estudia en la man. UCB y estudia en la UCB. Ya listo. Edwin estudia, ¿en qué universidad estudia? En la UCB. Y aquí Edwin estudia en la UPSA. ¿Dónde está Edwin? Estudia en la UPSA, era. Yo creo que hay que preguntarle a Edwin dónde pues tuyo. Sí, ¿no? Entonces, ¿saben qué universidad estudia Edwin? Edwin estudia en la UPSA. Q sale, ¿verdad? Falso. Sí, tenemos una contradicción de Fresita. Bueno, usualmente, no sé por qué, ¿sí? No sé por qué, pero este tipo de ejercicios, cuando uno quiere saber en qué estudia, aquí le sale una única verdad, o sea, todas las, como pueden ver aquí tenemos dos opciones, ¿no? P, Q y R, eso es cuando todos son verdad, o sea, me refiero a que Jorge está estudiando en la UPSA, Edwin está estudiando en la UPSA y Edwin está estudiando en la UCB. Entonces, esas tres premisas nos dieron verdad. Entonces, ¿qué significa? Que las tres son verdad. Y eso es algo que no puede pasar. ¿Por qué? Porque Edwin se supone que no es alumno de, o es alumno de la UPSA Ya. o es alumno de la UCB. Y ahora, ¿no? escúchame, y ahora entonces podemos hacer Edwin es alumno de la UPSA y es alumno de la UCB, porque los dos son verdad. El I, pues ahí está, se puede. Hagámoslo, pues entonces. Se puede. O sea, esa sería la respuesta, pero como te digo, no me convence esa respuesta. Estudioso Ya, ese Edwin. claro, no te convence, pero no es No me que te convence, convence, no no, me es convence, lo ¿qué que es. ¿Te das cuenta? Ya. Tranquilo, Digamos, viejo. Hagámoslo nomás, hagámoslo. Hombre, sango ese Edwin. ya, ¿sabes Tranquilo, qué? vamos. Por ya va. Quisiera tener la Pongamos seguridad Q. para mí, ¿saben? Ya. Según yo recuerdo que si las tres salen verdad, creo que R es la correcta. O sea, según yo, R es Edwin estudia en la UCB. Según yo, esa es la respuesta. Así.
Te lo juro, esa es la respuesta. Recuerdo que siempre era esa la Ya. respuesta. Pero No sé por Fau, qué hoy no salió eso. pero Fau, no entiendo. Literalmente ya me perdí ya. Literal. Yo igual me perdí, oye, con tu Ya, tabla. te ¿En dónde ayudamos en la estoy? tabla, pero no sabemos para qué hicimos la tabla. No Cierto, sabemos. porque lo Exacto, que exacto, sabemos es que exacto. tiene que Ya. salir toda la columna B, digamos, pero Ah, esta sin vez fue tabla, sin sin tabla. tabla. Sin tabla, ya ¿Verdad? esperen. Sin tabla, por favor. Oye, de No, verdad sin Nada que el tabla. está libro bien no con solucione. tabla, viejo. Esperen, nada que el libro no solucione. Es mucho tiempo hacer una tabla. Sí, eso es verdad. Mira, y que si para eso es, pues, viejo, para estudiar, pues. Alucina este pe. Puta, ese Viejo, aquí. si no querés perder tiempo, andaba en Mocochinchi. En 5 años de la U, en Mocochinchi gana más plata, viejo. O raspadillo. También, viejo, sencillo. El examen es media hora. Esa es ahí? la cosa. ¿Mi tiempo Y vale son 5 oro? ejercicios. Entonces, ¿quieren Son hacerlo 5 por el método de ejercicios. la reducción? El ay, No, este. Fado, quiero que me Es new. expliques cómo se saca el resultado con esa tabla. Nada Sí, más, sí. Es por lo que te favor. estoy diciendo. Se supone que cuando uno hace la tabla, todos los valores te van a dar falso y al menos uno te tiene que dar verdad. En ese lugar donde te da verdad, esa es la proposición que se cumple. Por ejemplo, si nos hubiera quedado verdad solamente el último, ¿sí? Solamente el último valor nos hubiera quedado verdad. ¿Qué tenemos aquí? Que, ¿dónde está? Trae lo literal, lo literal, lo que es PQ y R, ponerlo ahí abajo de la tabla para que nos ubiquemos mejor. Ya, puede ser. Puede ser una alternativa. Exacto, belleza. Gracias, sos muy amable. Nah, Informal. verdad. Espérame un rato. Ya, aquí. Eso ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo ahí? Por ejemplo, falso, Q falso y R verdad. Estamos diciendo que Jorge no es alumno de la UPSA, que Edwin no es alumno de la UPSA y que Edwin es alumno de la UCB. Eso está ocurriendo en este primer caso. ¿Ya? ¿Hasta ahí lo tienen? Sí. Sí. Entonces, No. más o menos algo así sale con el método de la tabla. Eso es lo que quiero llegar ahorita. Espérame, falso, verdad. Verdad, falso. Ya está bien. Entonces, dime. Ya, Fcita con este ejercicio. ¿Qué dice? La segunda no sería R. Ah, Miren, ya veo. ahí está la respuesta. En la segunda no sería no R. En la segunda no sería no R. ¿En la segunda? ¿Cuál segunda? A ver, la Q. Sí, vamos a ver. Sí, Analicemos, a ver. sí. No, 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 porque ahí te dice no. que Edwin es alumno de la UPSA. Ah, en la Así que segunda. ahí dice. ya está lo primero ya. Así que ya está dicho que es Q. Porque se lee de arriba para abajo, no de abajo para arriba, digamos. ¿Te das cuenta? A ver, formalicemos. A ver, Porque si no es Jorge no es alumno de la UPSA, alumno. queda no P. ¿No ves? Ya. Sí. O, esto es una O, Listo. sí. Edwin es alumno de la UPSA. Edwin es alumno de la UPSA, sería Q. Ya. Ya, condicional. Entonces, Edwin es alumno de la UCB. Entonces, Edwin es alumno de la UCB, está bien la R. En la segunda dice, si Jorge es alumno de la UPSA, Jorge alumno de la UPSA, eso es P, Ya. y Edwin no es alumno de la UCB. Ah, eso es no eres, pues. No eres. Ahí nos Ese de equivocamos. error, no R era. Claro, No no, eres. es que no es. Ya No sé, eres. ahora. ¿Quién habrá hecho eso? Dilo, viejo. ¿Quién habrá hecho eso, no? Oye, hay, entonces, no, pero hay solamente Espera, hay que cambiar solamente esta. Ya aquí, Eso esto ya era es no cero en el eres. examen. Ya es un, viste, que no te estoy diciendo, no me convence la respuesta, no me hace caso, ya. P y no eres, perdón, P y no eres, claro, es no eres, ¿cierto? Sí, no eres. Ya, P y no eres. P sería verdad y falso. Falso. ¿Pueden hacerlo directo o necesitan ver la tablita de aquí del no eres? Ya, pues chicos. Verdad y verdad. Ya me verdad, colgué. verdad y verdad. Verdad. Falso y falso da falso. Ah, bueno, todos los demás van a salir falsos. Sí. Ya, ahora, ahí también cambiaría esta tabla de aquí. Sería ver, y bueno, esta igual de aquí. Esta igual de aquí va a cambiar.
Y aquí sería falso condicional Q, no importa, va a dar verdad, verdad. Falso, Estas dos son las falso. únicas que nos importan. Verdad condicional, ¿dónde está Q? Aquí está, condicional falso, estas dos van a dar falso, ¿cierto? Y verdad, todo eso también. Mira, Wilder, ¿cómo no lo viste? ¿Quién fue el que lo vio? El mensaje Una hija mía. Rivero. Creo que fue Rivero, Rivero. bien, Rivero, ya está listo, ese ya está hacha para el examen. Este mano, ya sabe esa. Ya. Ya listo, ahora sí aquí, ¿verdad? Y verdad, este va a ser dar verdad, esto va a ser, ¿por qué de nuevo verdad ese? No puede ser falso, condicional Q, ¿verdad? Ya. Y, Hay más verdades. ¿Por qué? ¿por qué de nuevo salió verdad? No puede ser. Falso sería, y verdad sería falso, 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 verdad, falso, verdad, falso. Sigue algo mal. A ver, A ver, explícame, Pero, no, ¿qué tiene que salir en esa columna antes de que estemos bregando en el problema? tiene que salir una única Exacto. verdad. Una única verdad. Ah, Ya Ah, entendí. ya, O sea, tiene eso. que ser FFB, FFFF, digamos, ¿no? Algo Pero así. no importa en qué sitio usted la ve, pero tiene que No haber solo importa, única claro. vez. Bueno, es que no necesariamente Ah, tiene que ser ya. una única vez, es lo que les estoy diciendo. Puede darse el caso de que hayan dos veces dependiendo del ejercicio. Pero el ¿Y detalle Ah, de aquí que ya. cuántas veces El el salió? detalle está en que si en la primera me sale verdad, el detalle está en que estos dos los estoy afirmando. ¿Y qué significa que esos dos queden afirmados? Que hay una contradicción, porque se está diciendo que Jorge es alumno de la UPSA, que Edwin es alumno de la UPSA, y R también, que Edwin es alumno de la UCB. A eso me Ya. refiero. Ya, entonces, mira, hagamos lo siguiente. Nosotros lo hicimos, pero estuvo mal. Ahora lo hiciste vos y está mal, digamos. Pero en Tarea para otras la casa. palabras, está bien, es una contradicción. Entonces ya deducimos que es No, no, verdad no, las dos, pues. Estudia en quiero ver la UPSA y en respuesta. UCB. Es que ya la Quiero ve, pero no querés verla. No Sí, quiero parece ver. que hay contradicción. Parece que este peji no da ninguno, es contradictorio. Es una pregunta trampa y Es una ya. pregunta trampa. Bien, viejo. Sí, Así no va a que ser tan fácil para el Respuesta examen. es, no sé. No, la respuesta es Q y R, pues. Q y R. Pero seguro que sale eso. Sencillo. A ver, ¿quién está haciendo la tabla de verdad? Yo la voy Por a hacer más supuesto. después en el Pero ya pizarrón. la hicimos, pues Allá 2 abajito le veces la ponen, no hicimos. se puede, es una Ya, contradicción. Tarea para la casa. O sea, La tarea para la casa. poner Lo Q y puedes- Tarea para la R casa. y abajo poner, profe, esto es una contradicción, pone. Claro, ¿ves? Eso igual tienen que saber hacer en sus exámenes. Si sale algo así, explicar el por qué. Mm. No se olviden de eso. Ah, también. ya. ¿Sí? Entonces, a ver, tarea para la casa. No sé. Ya, ya. Tal vez hay algo ahí que está mal. Si sí, me ya estoy en avisan, mi si le casa. sale. Bríngale ahí a Lara Gino, espera, dame un toque. Ah, Oye, parece. Algo me suena que tu tarea está hecha a pedazos, ¿no? Uno de Will, el otro del otro. Yo creo Oye, que Gino, una a mí me pregunta, hizo hacer los Fado. 10 primero y a Gino le hizo hacer los 10 últimos y ya tuvo su tarea. Fado, Dime. una pregunta. Dime. Este ejercicio es, o sea, ¿solo se resuelve con tabla de verdad? Es uno de los métodos y es más fácil. A ver, si Y querés intentarlo ese- haciendo con simplificación, y una vez más, por simplificación te va a quedar R, entonces significa que la respuesta va a ser R. Pero si en simplificación te sale verdad, ¿qué significa? Que es tautología. Significa, una vez más, la contradicción que estamos hablando, que Q, R y P también pueden ser verdad. ¿Y si lo hacemos? Cierto, No, o hay sea, que ver todos los yo ya te métodos. entendí. Yo ya te entendí el método de verdad. En la Pero tabla. no, ajá, ya te entendí ya. Pero no sé cómo lo desarrollas, o sea, no sé cómo te das cuenta. Sí, sí. O sea, andate a la tabla de verdad, digamos. O Ya. sea, explícanos eso, a ver, de la tabla de Sí, sí. verdad. Ya, marcar la vez, la primera vez que está ahí. Esa No, ahí. pues ya, Ya. la La otra. segunda Pues. vez es esta de aquí. Y la tercera Sí. vez es esta de aquí. Ya, ahora Ya. hasta ahí. Y Ahora ahora, explícanos por qué. En la primera nos está diciendo que todo esto que acabamos de escribir, que es es toda verdad. estamos diciendo que se va a hacer verdad, que el valor de verdad de todo esto solamente se va a dar cuando P, Q y R sean verdad. O cuando P sea falso, Q sea verdad y R sea verdad. O cuando P y Q sean falsos y R sea verdad. Solamente ahí el valor de verdad me va a dar verdad de todo esto de aquí.
hablamos de los valores de verdad. Eso de ahí. ¿Se entiende? Más o menos. ¿O no se Ya, entiende? Lo voy a ver en la PQ, grabación. PQ y R es verdad. Ajá. Ya, ¿Qué hasta ahí significa eso? estamos Que Jorge es alumno de bien. la USA, que Ya. Edwin es alumno de la USA y que Edwin también Y es alumno de la UCB. de la UCB. Uy, bien. Exacto. Mi La batería se acaba, acaba. Ah, pues está enchufado mi cable. Es tuyo. El mío, viejo, el mío. El de Fadúa, pues. Ah, Yo como pelotudo viendo mi enchufe. y yo, y No son los yo únicos. tengo computadora De pues, de Yo escritorio. también, pues, yo lo vi no, eso y al toque vi el enchufe. Ay, perdón. Ese tipo de información asusta. Ya esperen un rato. Voy a intentarlo Ya. una última vez. Pero No, por no, ahí en no, el- venía la tablet, ¿verdad? Es que ya le estoy agarrando, pues. No lo quiero soltar. Está bien. Ya, eso sería, chicos, entonces. Ah, no, era en su casa y me avisan que les sale. Ya, a ver. Cuando Ya. los tres son verdad, es verdad. Cuando P es falso, para que sea verdad, Q y R tiene que ser verdad. Para que hablar de verdad, sí, exactamente. Ya. Ahora, en este caso, si P y Q son falsos, R tiene que ser verdad para que sea verdad. O sea, R es como que vale por 3, digamos. Sí. O sea, para que el Ya. valor de verdad de todo este enunciado nos dé verdad, P y Q tienen que ser falso y R tiene que ser verdad. Yo le entendí a Kini ya me Ya, dio ya, la ya. clave ya. Yo ya le entendí, ya le estoy entendiendo. también, yo también. Y para que sea falso, ¿cuáles son las condiciones para que sea falso? Que P sea verdad, que Q sea verdad y que R sea falso, ahí se va a hacer falso. ¿Y qué sería ¿Es la primera- única condición? Ah, ya. Verdad, verdad y Todas falso. estas. Ya. Mira, hay todas estas, o esta, para que se haga falso. No, pero no importa el orden. no importa el orden. Para eso son las tablas de verdad, para ver todas las posibilidades. Mm, ya. Parece un Ya, multiverso. ya. Pucha, le entendía verdad, pero a falso ¿Sabes también qué? creo. ¿Sabes qué? Al verdad, sí, yo. Sí, a verdad le entendí. Sí, yo también, con lo que explicó Kini. A ver, espérame un rato. Creo que el error sigue aquí. Aquí es no R, ¿cierto? Claro, pues. Borra esa Espérame un rato. Q, por ahí te confundiste. Sí, eso mismo estoy pensando ahorita. Ah, ya, pero o sea, eso no es problema de nosotros, pues, ¿no? Obviamente. Ahí ya. ¡Ay, ya! Es tu tarea, no la mía. Ah, oye, Además ¿es que te tarea esto? enseña de qué le echa la culpa. No, Sí, el verdad, examen. Peor todavía. A ver. Examen. A ver, George McKing, ¿tenemos tarea o no? No, no tenemos. No, yo todavía. Y Ya. ojalá que No, Ya, Ya. gracias. P y, espera, sería verdad y falso, falso. Verdad y verdad nos da verdad. Verdad. Verdad y falso, falso. Verdad. Verdad y verdad, verdad. Manzana. Ahí, verdad, exacto. Falso y falso, falso. Falso y verdad, falso. Falso y falso, falso. Falso y verdad, Hasta ahí falso. todo bien, ¿cierto? Ya, ahora ahí tenemos dos, ¿verdad? Ya, espera un rato. Esto lo voy a borrar, esta línea aquí la quiero borrar. Ya, ahora nos falta F condicional Q, ¿no? Sí, Ya, F condicional B, falso, ¿o no? no sé. No, es verdad, es verdad, No, es verdad, no, es verdad. Sí, es verdad, disculpen. Ya, B y B, es verdad Verdad. también. F y F, verdad. Verdad. B y F, falso. Ya, F y B, a la mierda. Se te adelantó. es mi profe. Será falso, Algo cambió. Así que está bien. falso o verdad, verdad, falso, 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 verdad, verdad, verdad. Y ahora sería esto con Ya, R, ahí está diferente ya. verdad, condicional, verdad, nos da verdad. ¿Ya? Es que el primero sigue dando verdad y no sé por qué. Me quiero... Ya, pero ahí Y hay ahora una aquí- F. ¿Qué significa esa F? ¿Qué ¿Cuál es F? falso? La única F que hay ahí, pues. No, en la pero condicional. tenemos que hacer la I. Ah, ¿verdad, no? ¿Para qué la borras, pues? Ya Ah, pues, sí, la I, esa
Ese condicional ¿Verdad? no cuenta. Y Ya, verdad. B y B, verdad. Falso. Verdad. Mal. Oye, de verdad hay dos ya. Falso. ¿Ves? Es lo que les digo. Sigue dando lo mismo. Ya, Falso. sencillo, es una contradicción. Los dos son verdad. Ya está Sencillo. bien. No, es que no. Mira eso. Verdadero, falso, verdadero, llevo, Ah, ya falso. me está dando llevo. miedo el examen, oye. Si Me estamos así, rehuso. no sé. Ya, entonces agreguemos una premisa cualquiera, pues ya. ¿No ves? Una RP. ay, que se oye todo. Amén con su premisa de este chico. Espérame un rato. Es que es más fácil. Espérame. Voy a buscar. Vamos a buscar. ¿Dónde No está hay esto? peor ciego que no quiera ver lo que... Me Ya rehuso estás por humeando, encima. Fadúa. Nah, me rehuso a pensar que esa es la respuesta. ¿Qué se capaz? Oye, ¿te das cuenta que 14 hoy horas, día 13? cosas raras pasaron, ¿no? Como por ejemplo ganó Bolivia, digamos, muy raro. Sumamente raro. O sea, es Bolivia contra Venezuela y decir que no No. ganó. Siempre le hemos ganado a Venezuela. No, es raro, Oye, digamos. ¿qué haces acá vos? Yo pensé que no ibas a entrar. Pero sí él entró más antes que vos, viejo. La pregunta es, ¿qué haces vos acá? No sé, loco. Está Te voy a ya hacer otra poliendo mejor alguna pregunta. cosa, alguna duda, nada más, papo. Tranquilo vos. Espérame. Ya me están votando ya. Ya, Tranquilo, vamos viejo, con nadie te el- está votando. Vamos con el otro método. Me cago en las métodos, la verdad. No venía haciendo. Dime. Oye, Que hable y Wilder, si que hable lo haces Wilder. del otro método y ya de una buena. Eso estoy pensando. Hagámoslo del otro método. ¿De la I? ¿Qué tiene la I? Ah, que si está mal. No podemos comprobar una omisional y después la otra omisional para ver si una es falsa y la otra es verdad. También puede darse, pero el detalle es que son dos premisas diferentes y que las estamos adjuntando. Entonces, por eso es que usamos la I, por el método de la adjunción. No, a ver, vamos con el otro método, que es el método de la simplificación. Vamos a ver qué sale con la simplificación. Ya, ¿cómo Ya. simplifican esto? Lo primero, las condicionales, ¿qué queda? Las condicionales quedan en O. ¿Ya? ¿Qué quedaría? Dictamen. Quedaría no P. Negación, no P, Negación de todo el paréntesis. O R. Ya. ¿Y aquí en el otro Y- lado? Negativo, P y no R o Q. O Q. Ya. Siguiente. Ya, ahora, pero fue una pregunta, te hacía una Morgan. pregunta sencilla, Porguis. antes que avance. Wilder Adelante. nos dijo que siempre cuando hay una I, puedes simplificar siempre. Porque cuando hay una I significa que los dos son verdad. Ya. Sí. Así que, ¿se puede simplificar ahí? Hay una I, mira. Directamente. Claro, directo. ¿No sería mejor eliminar las negaciones? No, Es lo claro, que- sí. Paréntesis. Pero solo es una pregunta. O sea, cuando es una I, podés simplificar, ni por más que Eso haya un cuando estamos negativo, haciendo lógica paréntesis. cuando estamos haciendo lógica de preposiciones, sí, pero ahorita estamos simplificando. Pero, Ah, ya. ya. Sí. Ya Leyes de entendí, Morgan. gracias. Dale, leyes de Morgan. Ya, ¿Qué no, querías? doble negación, P, queda P, P, P y No, Q sería queda. P y Q. Y no Q. No Q. Eso. No Q ¿Y la de aquí? es no P o No P. no R. R, No, no, o R. R, por doble negación. O, Q. R, A. Ya. ¿Y aquí? Ah, ya. Aquí, la primera distributividad, ¿por qué? Porque los signos son diferentes. ¿Cómo queda entonces la primera distributividad? P y no R. Q o P y no R. P o R y no Q o R. Distributividad, ¿sí o Nos no? estamos olvidando, che. Ya, eso ahí ya Sí. la Sí, me sí, olvidé, oye. creo. En esta otra, Lo mismo. Lo mismo, pues, distributiva. No se puede. Los si signos. gusta se puede decir, pero no tenemos por el momento nada que hacer aquí, ¿no? Todavía no sabemos qué nos conviene asociar y qué no. No. Si gustan, no pueden dejar desasociado, en realidad, pero ya ahí está bien. No P o R o Q. ¿Estamos bien? Sí. Siguiente. ¿Qué queda? Em,
Eh, Y yo no sé qué hacer, ya me perdí, ya me colgué. No, es Asociación. el Wi-Fi. no, ¿Qué, no, no. qué estamos buscando o a qué queremos llegar? ¿Mm? Simplificar. O sea, solo simplificar nada más. Sí. Para solo saber si es verdad o falso o qué. para ver qué sale de la simplificación, porque ese es el otro método. Un método es el método de las tablas de Ah, verdad y el ya. otro método de la Lo que asociación. salga, ¿no? Exactamente, lo que salga. O sea, si ahí te sale R y no R, antes ya sabes que es una contradicción. A eso, es lo mismo, digamos. Vamos a llegar exactamente a lo mismo. O una respuesta. Pero que igual no se tendría que hacer la tabla de nuevo para comprobar. No, no. Ah, O sea, ya. haces lo que quieres. O sea, se supone que hasta este punto ya saben simplificar sin equivocarse, ya no es necesario hacer la tabla. O sea, claro, no nos vamos ok. a equivocar, pero sí nos vamos a olvidar, digamos, de cómo hacerlo. Sí, Eso, Bueno. eso. eso, Ya. man. Somos new todos. A ver, ya me olvidé qué pasa. Oh, Mierda. ¿Quién tiene la tabla en su mano? Uy, Yo en déjame mi decir- mano tengo un mouse, viejo. Vio un cuchillo. Bueno, Está de yendo a nada, trabajar. sin Ya, haciendo cuchillo no travesuras, te tío. sirve la naranja, viejo. Con el cuchillo se la pela y ya. Oye, ya pues, ayuden a resolver, viejo. Ya me olvidé. Estoy Ya. buscando pues, la Pucha, regla, no, que es que me la acuerdo, regla, pero pues. no me sé qué regla era, ya me olvidé. ya, Mierda. esto no estamos llegando a nada, chicos, no estamos llegando. Ahí lo voy a dejar, ¿sí? No, Vamos a volver un ratín aquí. Sí, a este paso hablamos. Aquí, si se dan cuenta, bueno, sé que es muy difícil que lo noten, pero Ya. quiero que vean No. una cosita. Este corchete de aquí tiene en común esto, ¿no? Y aquí tiene una R. Y aquí también tenemos la R y los tenemos a estos de aquí. Se puede hacer ¿Asoció? asociatividad para luego poder hacer distributividad a la inversa. Ah, ya. No sé si lo Ok. ven. ¿Lo ven o no lo ven? Espera. Se me Asociemos estos dos. Voy a asociar no P o Q y la voy a dejar aquí a R. Ahora sí. Ah, ¿Se ya, ve ya. la distributividad a la inversa? Ajá. Estos dos iguales y esta R aquí. Sí, ¿Se ve? ya me di cuenta. ya me di Tan cuenta. iguales. Sí, entonces se ¿Son llama eso iguales? distributividad a la inversa. ¿No ve? No veo. Sí. Ya quedaría la R en este lado y en este otro lado quedarían estos otros dos. Quedaría P y no Q. Y aquí Ya. sería I, O, no P o Q. ay, No, la O está con la R. ¿No? ¿Se acuerdan? Distributiva a la inversa. Ya. Ahora, ahí ya puedo desarrollar este corchete de aquí. Entonces, por ejemplo, ese corchete me convendría, creo que por el momento, P y Q, no Q, creo que no conviene. No se puede. Sí, entonces sería distributividad de nuevo, si gustan. A bueno, ver. yo creo que me aplacé en simplificaciones. Puta, Sí, no, o yo sea, sinceramente me olvidé. Sinceramente me Yo olvidé. también, oye. no Más o quieran menos sé qué hay ya que para hacer, pero simplificar. no me acuerdo No, bien la. es que ¿sabes cuál es el problema? Es que la Inge avanzó tan rápido que nos fuimos de un tema a otro, así, de Exacto. rápido. Cierto, no dio tiempo para practicar y seguir O sea, lo que Eso. hicimos fue aprenderlo al momento, pero Ajá. no se nos quedó. Ya Por está. ejemplo, si no das tarea de lo que hicimos hace rato, puta bellezanga, pues. Ajá, al toque. Ya, Claro. miren, aquí podemos seguir simplificando, chicos. Se puede, perdón, distribuyendo. Todo esto que ven aquí, a ver, todo esto que ven aquí, no puede ser. Ya. Espérenme un rato. Es que no sé por qué este se... Ya, ahí. Todo esto de aquí va a ser... no lo agarra. Y ahora sí. Todo esto de aquí va a ser P, este de aquí va a ser Q, y este de aquí va a ser R. ¿No? Entonces vamos a Ya. distribuir todo eso. Una vez más, para ver qué nos queda. Entonces, como voy a distribuir un paréntesis, ya sé que voy a ocupar otros corchetes. Y aquí afuera va a quedar Ya. la R. ¿No? Ya. Entonces, voy a distribuir todo esto de aquí. Ese es el que voy a poner ahí. P y no Q.
y lo mismo aquí. P y no Q, I. Y ahora a este lado voy a poner la no P y a este otro lado voy a poner la Q. ¿Sí? Sigamos entonces desarrollando. En este primer corchete, aquí me olvidé el signo. El signo aquí es la I. O. Pero si ya tenés la O allá con la R. No, sí, esta es la O, sí, esa es la I, la I, la I, la I. ¿Ya? Aquí, a ver, recuerden que esto acá se distribuye junto con este símbolo. Por eso lo estoy poniendo este símbolo ahí. Y el símbolo que queda aquí en medio es el que está aquí. Eso es distributividad. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Es distributividad, distributividad nomás. Creo que ahora ya entendí ya. Sí, ahora aquí, una vez más, distributividad dentro de este primer paréntesis, ¿no? Quedaría no P, quedaría P y no P. Aquí otra vez la I, porque los dos quedaron con I. Se puede hacer distributividad a pesar de que tiene... Perdón, no es necesario hacer distributividad porque son los mismos signos. Como son los mismos signos, se puede hacer asociatividad, ¿cierto? Tienen los mismos símbolos. Yo creo. Las dos son I. ¿Cuál me conviene asociar? Sí. P con P. P y P. no P. Y quedaría aquí no Q. A este otro lado, son con igual signo. Uy, Q. Uy, Q. Quedaría- Q y no Q. Uy, no, Uy, no Q. Ya. Q y no Q. Y aquí sigue quedando la R. O R. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? no, no. Listo. ¿Ya se están acordando? Sí, algo. Vale, Ya, vale, y vale. ahora, allá Eres- ahí es una contradicción, pues, ¿no? No se Claro. sabe. Sigamos. Todavía no lo hemos definido. Este, Ya. P y no P, y- contradicción. identidad. ¿Quién haga eso? Exactamente, identidad. ¿Verdad o falso? ¿Verdad? ¿Verdad? Falso. True. No, Porque espera, es una espera. Mira. contradicción. Falso, la contradicción. es falso. ¿Verdad? Sí. Ah, ya, falso. En este otro lado, P Falso. y Falso, falso. falso. aquí, falso y una premisa, ¿Premisas? La premisa. 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 falso. Ya, Oh, reprobado. ¿por qué? Ay, mierda, ya acabo ya. Premisa y un y falso otra vez. Ya, entonces es falso, pues, ahí, digamos, Falso. ¿no? Falso o falso, Falso. Falsazo. falso o R, R. R. Ya, entonces R. trabaja Ah, para ya. la OCB. Belleza. Belleza. Ahí fue entonces. ahora vamos a la Ve- sala de ve verdad. que con ese empecé, pues. rato. Verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso. ¿No les parece que eso es R? Hay que Oye, ignoremos todo esto lo de la tabla y No, hagamos no, lo ahí otro. hacer raya, pues, hacer Verdad, raya. falso, verdad, falso es exactamente lo mismo que R. No me venga con tu verdad. Ay, no. Ah, Ahora ya, Eso, ya, eso ya, no ya, estamos ya. explicando. Es que eso no lo dijiste, ¿sabes qué? En No, ningún momento nos diste eso. Algo no, me no, dice que- debiste haber verdadero. dicho que el signo de I debía ser igual a la R. Ajá. Claro, pues. Tenían que notarlo ustedes. ¿eh? Eso es avaricia. No. No, y nosotros. No. Ese- Imagínate lo que están comprando Mega. Mierda, ni pa' qué, peor que soy tío. Ya, pero, listo, seguro que se saben, ya no se olvidan. Nah, ya no, ya. No te preocupes, lo voy a Oye, practicar. ahora Díganme una ustedes, pregunta. ¿cuál es más fácil, simplificar o hacer el método de la tabla de verdad? ¿Verdad? No, verdad, tabla, mejor verdad. ya tabla, nomás Mil ya, sí, por tabla, ya. Tabla, ahí. Habla, tabla. Habla, No Sí, sé. porque de chico se volvió de nuevo grande esta hueva. No se acuerda. Todo es culpa del ingeniero. Ya, entonces, a ver, hasta ahí ya tenemos resuelto los modelos de exámenes, o sea, resolvimos Ya, el primero y el segundo de ya. esto, y el resto de los otros exámenes es de conjunto. De todos modos, les voy Eso a todavía mandar no lo hemos pasado. El sábado. Yo creo que el sábado sería bien. Yo creo que mañana lo va a dar tarea. No creo que haya digas tarea, eso. solo no tienes que No, explicar no, primero el no, tema. no tiene que dar tarea porque la otra semana es el examen, viejo. A Ay, no Ay, ser puta, que demos sí, verdad, examen oye, verdad. conjunto. No, el 14 hay que dar, ¿no? No creo, sí o sí va a ser con conjunto eso. Ujú. Y Sí, aquí ya 14. también Todo hicimos, de este modelo de examen ya hicimos igual esto de los cuantificadores, ¿no? Entonces eso igual Ajá. tendría Sí, que poder responder en sí, su sí, pregunta. Y como le dije, Sí. todo lo demás es de conjunto, o sea, es practicar conjunto y demostraciones, pero con conjunto. Entonces, Ya. aquí no lo hemos hecho, miren. Ningún caballo sabe silbar, ningún cerdo tiene alas, todo, ahí esto es lógica de predicado.
pueden hacer eso. Miércoles. ¿Qué Sí, caballo es entonces ese? le voy a mandar estas fotos, todavía no se las mandé. El que escribe esa oración se fuma la que yo consumo, viejo. Yo quiero de lo que se fuma este tipo. No, Lima del oro, Tranquila, pues. Ni en Minecraft pegó un caballo silba, viejo. Ni cagando. No, ¿ves? Ah, pero Bojack silba, pe, viejo, Bojack. Oye, cierto. Ah, Silva, ese está cómodo bien. sí silba. Qué cerdo, güey.